la hora de la verdad, la hora de la denuncia ciudadana, la hora donde tu voz tiene valor. El licenciado Gisbert te da la bienvenida. Comienza la hora del búho. Amigos y amigas, muy buenas tardes. Con el gusto de siempre los saluda su servidor y amigo el licenciado Gisbert, el búho. Estamos por esta su estación, GB Radio. Viernes, por fin es viernes 20 de diciembre del 2019, las 4 de la tarde en punto, y en este pueblo mágico de Tepotzotlán, Estado de México, bastante fresco, ya sopla el viento frío, ya mañana comienza el invierno, 14 grados centígrados, pero con el gusto y placer de estar nuevamente con ustedes en este su programa, La Hora del Búho, la hora de la denuncia ciudadana, la hora del análisis político. Les recordamos nuestro correo electrónico que es gbradio@outlook.com, nuestra página de internet para todo el mundo www.gbradio.com.mx y nuestro Facebook, en donde a partir de este momento nos pueden estar viendo y escuchando, GB Radio. Nuestro teléfono en cabina 5896-1230. Amigos y amigas, el día de hoy, siguiendo haciendo pruebas con nuestra estación hermana Radio Tepotzotlán, también lo pueden estar viendo ya en Facebook por Radio Tepotzotlán. El mismo programa, radio y televisión. Pues amigos y amigas, el día de hoy ya los políticos hace un rato de tiempo que se fueron a descansar, como trabajan tanto, se fueron a descansar. El señor presidente López Obrador manifestó hoy en la mañanera, que el lunes es la última mañanera, al parecer, del año. Eso están poniendo sus santos de cabeza a todos los periodistas que asistan a Palacio Nacional, y como consecuencia, los noticieros con los cuales nosotros nos basamos para darle información, el de Ciro Gómez Leiva, de vacaciones, Joaquín López Dóriga, también de vacaciones. Pues el día de hoy es el último programa de este año 2019 de La Hora del Búho. Lo que es lunes, miércoles y viernes de esta semana que viene, ya en Navidad, y la otra semana, que nada más van a ser lunes y miércoles, el día 1 de enero, vamos a pasar los mejores programas de La Hora del Búho del 2019. El viernes 3 de enero volvemos al ataque nuevamente, si es que ustedes no nos permiten entrar a sus hogares, a sus oficinas, a donde se encuentren, y nos hacen el enorme favor de hacernos entrar. El viernes 3 de enero regresamos en vivo a La Hora del Búho. El hacer La Hora del Búho del lunes o del miércoles o del viernes de la próxima semana, ¿de qué íbamos a hablar? Ya no hay nadie. Ni el presidente López Obrador iba a salir en sus mañaneras. ¿De qué hablamos? Entonces decidimos escoger en este fin de semana los 5 mejores programas, a criterio nuestro, de La Hora del Búho, y pasarlos lunes, miércoles y viernes de la semana que viene, y lunes y miércoles de la siguiente, para regresar con las pilas más que cargadas el viernes 3 de enero del 2020. Recuerden que el próximo viernes, de hoy en 8, viernes 27 de diciembre del 2019, va a haber un especial de 9 a 12 del día, los horóscopos con Lu, las predicciones para el 2020. Entonces no se lo pueden perder, va a ser un especial de 3 horas de los horóscopos con Lu, el próximo viernes de 9 a 12 del día. Y nosotros, amigos y amigas, preparando a todo lo que da la nueva música de Radio Tepotzotlán. Le estamos dando muy fuerte, con unos muy buenos éxitos. Esperemos que sean de su agrado, para entrar el día 1 de enero con todo en Radio Tepotzotlán. Mil gracias por su aceptación, mil gracias por los comentarios tan positivos que han hecho al respecto del regreso, de la recuperación que pudimos hacer de Radio Tepoztlán. Nuevamente Radio Tepoztlán está al aire, y más fuerte que nunca.
Pues vamos a comenzar hablando, amigos y amigas, pues que el señor presidente de la República ha hecho un anuncio importante, sí, en cuestión económica, de un incremento del 20% al salario mínimo. Estaba en 102 pesos, ahora va a estar en 122 pesos y centavos. ¿Es positivo? Yo siempre he sido de la idea de que el salario mínimo es un auténtico freno para las economías más endebles, para las economías más pobres. Para la gente del salario mínimo no hay salario que les alcance. Para mí, la liberación de salarios sería lo mejor que pudiese haber. Que cada quien valuara su trabajo. Y quiero poner el ejemplo que siempre he puesto. El personal doméstico. Recorramos unos años atrás, por ahí de los años 80, quizás principios de los 90, el pago por un trabajo doméstico no era bajo, era lo que le sigue de bajo. Comenzó a escasear el trabajo doméstico y ahorita se evalúan muy, muy bien, pero bastante por encima del salario mínimo y no necesariamente las 8 horas de trabajo. Entonces están muy bien evaluadas. ¿Por qué? Porque dijeron oferta y demanda. Ante la oferta y la demanda no hay pierde. Entonces, el decir, pues ya le subieron 20 pesitos, pues ¿qué creen? Que el transporte público, por lo menos en el Estado de México, ese 20% también ya se lo subieron al transporte público. Y de ahí viene la canasta básica, las tortillas. Las tortillas vienen con un 20% de incremento. Entonces, ¿en dónde se ve reflejado ese 20% al salario mínimo? No lo hay. Por desgracia, o por suerte para la economía del país, el hecho de ver reflejado el salario mínimo es negativo. En muchas de las ocasiones veíamos que el salario mínimo subía muy poquito y ese muy poquito existía de inflación. Ahora me dicen, se sube 20 pesos. Sí, pero en vía de mientras también sube el 20% el transporte público ahorita ya autorizado en el Estado de México. Y para el día 1 de enero, por desgracia, va a ser generalizado a nivel república. Y ahí volvemos a caer en el mismo agujero de siempre. El consumidor final vamos a ser los que vamos a terminar por pagar el incremento al salario mínimo. Y no creo que se necesite ser un economista de clase mundial para decir, si un kilo de jitomates cuesta 10 pesos o un teléfono vale 1,000 pesos, pero el salario mínimo, ya sea para los productores del teléfono, para los productores de cualquier situación, hasta en el campesinado, y ya tuvieron que agregarle un costo adicional a su producto por el incremento del salario mínimo, se va a ver reflejado en la venta y se va a ver reflejado en el consumidor. No lo va a absorber el empresario, no lo va a absorber la empresa, no lo va a absorber, lo vamos a absorber los consumidores. Entonces, ¿en dónde vemos el beneficio de ese 20%? Liberen el salario mínimo. Eso es fácil. Y quiero irme a los empleos, a los 2 millones de empleos que se aplica el salario mínimo, que son el escalafón más bajo, a nivel de afanadores. Un afanador que diga, trabaje como trabaje, me van a pagar a partir de enero 120 pesos al día, 122. Sí, pero ese trabajador que hace el aseo en alguna empresa va a tener que tomar 1 o 2 transportes públicos para asistir a su casa y de su casa y del trabajo a su casa.
Es decir, que esos 20 pesos, ahí nada más con eso, ya le quitamos 8 pesitos a esos 20 pesos adicionales. Nada más en transporte. Está en 14 pesos el kilo de tortillas. Se va a 15.50 el kilo de tortillas. La clase humilde, la clase trabajadora, una familia de 4, kilo y medio, 2 kilos de tortillas, su alimento básico. Y a partir de ahí comience a sumar el frijol, el maíz, el aceite, todo va a incrementarse mínimo ese 20% que se está incrementando el salario mínimo. Partiendo de ahí, ¿cuál es el beneficio real de los trabajadores? Liberen el salario. Y que un buen afanador pueda decir, si quieren mi servicio, yo cobro 4,000 pesos al mes, por decir una cantidad, que van a ser 1,100 más del salario mínimo. Ahí los que van a tener el riesgo son los que no hagan bien su trabajo, porque no van a poder pedir un incremento. Pero esa persona que hace el aseo, o esas personas que tienen un trabajo de salario mínimo, lo hacen bien, la empresa necesita de buenos trabajadores, hombres y mujeres. Entonces va a decir, sí, pero yo quiero ganar más. Y si no le pagan más, van a desperdiciar un buen trabajador. Entonces le pueden aumentarle los 100 o los 200 o los 500 o los 1,000 pesitos adicionales al mes por buen trabajo. Insisto, y quiero seguir poniendo eso como ejemplo, las trabajadoras domésticas, que tuvieron un incremento en su salario por demás considerable a partir de que dijeron oferta y demanda. Ante un buen trabajador siempre va a haber oferta, siempre va a haber demanda. ¿Y de qué les va a servir? A ese salario mínimo, dicen, van a ser 20 pesos más al día. ¿Son buenos? Pero por supuesto que son buenos. Son 600 pesos más al mes. Pero, ahí está el pero. ¿Cuánto se van a gastar adicionales si ya nada más vimos que de transporte, 2 transportes para llegar a su trabajo y 2 transportes para regresarse a su hogar? Ya son 8 pesos adicionales. Por los días laborales, pues ya esos 600 ya quiten de 250 pesitos. Y de esos, ya no le quedan 600. O ya le quedan 350. Y aumentele ese 1.50 que va a subir la tortilla, que ya está aceptado. Por 1 kilito diario nada más. Quítele otros 70 pesitos, 80 pesitos. Y uno le comienza a reducir. ¿Y dónde se vio la utilidad del salario mínimo? No se vio. Entonces, uno dice, ok, hay 70 millones, 80 millones de trabajadores en nuestro país, de los cuales 40 millones son informales. Y los otros 40 millones son los trabajadores con los que carga el peso de la recaudación fiscal en el país. De esos nada más 2 millones son salarios mínimos. Pero un incentivo para ese salario mínimo es haz un buen trabajo y exige una mejor remuneración. Que si alguien puede, y sigo poniendo el ejemplo del aseo, si hay un personal que dice, ok, mi obligación es limpiar 100 metros cuadrados de la empresa X. 100 metros cuadrados que voy a limpiar y se acabó. Pero si me dicen oferta y demanda, ¿sabe qué? Que yo le limpio 150 metros. Punto. A un buen trabajador solo se le va a aumentar el salario. Siempre y cuando no exista la tabla del salario mínimo. Salario mínimo, ahorita podemos caer en la otra situación. En los Estados Unidos, la potencia del mundo, ¿no? Ganan $20 la hora. Sí, pero hay que considerar que en Estados Unidos una cajetilla de cigarros le cuesta $5, que son algo así como 100 pesitos. O sea,
un hot dog le cuesta 6, 7, 8 dólares. O sea, a mayor cantidad de ingreso, mayor cantidad de egreso. Que tienen un ritmo de vida mejor, sí, están en el primer mundo, y nosotros estamos en el tercer mundo gracias a Luis Echeverría, ¿no? Pero, ¿qué beneficio? No le veo beneficio alguno a este incremento al salario mínimo. Liberen los salarios y van a ver que con la oferta y la demanda estaríamos perfectos y no se estaría dando la inflación que se da año con año en todos los eneros. Llegó enero, ¿cuánto va a ser el incremento del salario mínimo? El año pasado fue del 10%. ¿Cuánto incrementó? El 10% en enero. Y de ahí, de enero, se estabilizan los precios, y de enero a diciembre fue el 4% de inflación. Ahí está. Ahí está más claro ni el agua. En enero del año pasado fue el 10%, el incremento del salario mínimo, el incremento en el costo de la vida fue del 10% en enero, y de febrero a noviembre el 4%. Ahora en enero nos viene el ramalazo del 20%, y a lo mejor un 3 o un 4% en lo que resta del año. Porque las empresas no van a absorber ese 20%. Lo vamos a absorber todos los consumidores. Y todos somos consumidores. De algo somos consumidores. Indistintamente del intermediarismo, que hay una forma, por demás, bestial en nuestro país. Y ahora vamos a tratar, conforme este anuncio del incremento al salario mínimo, dice, en el 2020 pagarán más por el transporte en el Estado de México. La tarifa mínima subirá a 12 pesos. Y de ahí para arriba, creo que son los 4 o 5 primeros kilómetros, 12 pesos, y de ahí cada X cantidad de kilómetros le van subiendo de a pesito, de a 2 pesitos, y ya no, y se pierde el control. Y yo me hago una pregunta capciosa. ¿El transporte público en nuestro Estado de México amerita que se le haya dado un 20%? Por lo menos, en la zona conurbada con la Ciudad de México, el 60 o el 70% del transporte público está indocumentado. No tiene los permisos, las unidades están no en pésimo estado, lo que le sigue, los operadores de las unidades no tienen el más mínimo conocimiento de ello, tienen que ser mayores de 24 años, cualquier cantidad de jóvenes de 18, 20, 22, 23 años están de operadores, pocos tienen las placas de servicio público, y donde nos veamos afectados por un transporte público, a ver quién se hace responsable. Nadie. Ni las mismas autoridades. Pasan tales y tantos de microbuses, y un tránsito no los para nunca, por falta de verificación, por falta de placas, por vidrios polarizados, por ir con las puertas abiertas, del cinturón de seguridad, de eso mejor ni hablamos, del seguro. Nadie. Pero en el Estado de México, mínimo van a ser 12 pesitos de inicio, la tarifa mínima. Dice, la Secretaría de Movilidad justificó que el aumento ayudará a las empresas del transporte público a continuar el proceso de regularización, renovación de unidades, colocación de cámaras de videovigilancia y botones de pánico. Cada año les dicen lo mismo y cada año pasa exactamente lo mismo. Ahora sí, van a el proceso de regularización. Perdón. A ver, amigos, amigas, usted dígale al policía de tránsito que está lleva un proceso de regularización de su carro conforme a las tenencias o conforme a la verificación. Le van a decir, perdón, su carro al corralón. Pero al transporte público no. El transporte público puede circular y que de poco en poco pues, se vayan regularizando. Y de poco en poco nunca vemos el transporte público regularizado. Y llevamos
sexenio tras sexenio, y vemos que la regularización de ese transporte público nunca se da. Increíble, pero cierto. Cámaras de videovigilancia y botones de pánico. Que le pongan llantas a las unidades, hombre. Que las unidades vayan más seguras. Ya de a perdis, ¿no? Pero vemos que van circulando con las cámaras. Ya no hay llantas, son cámaras. Unidades que ya son inservibles. Y ahí sigue. Las combis, amigos y amigas, ¿hace cuántos años desaparecieron? Y seguimos viendo combis circulando. Vidrios polarizados, sin cinturones de seguridad, sin extinguidor, sin seguros, con la música todo lo que da, sin placas, sin verificación, sin nada, de lo cual a usted lo multaría. A usted le recoge su vehículo y se lo llevan al corralón. Vamos a seguir viendo ese proceso de regularización que dice el gobierno del Estado de México, que nunca se ha visto y que siempre prometen que ahora sí ya van a cambiar de unidades. A partir del 1 de enero del 2020, la tarifa del transporte público en el Estado de México tendrá un aumento de 2 pesos, por lo que la tarifa mínima pasará de 10 a 12 pesos por los primeros 5 kilómetros de viaje. Y aquí viene algo que ahorita le preguntaba a nuestro productor Enrique Cabrera, hace un rato de tiempo que no me subió un micro, ¿cuánto costaba el kilómetro adicional? Me dice, normalmente nos cobran 1 peso por kilómetro. Bueno, pues aquí ni siquiera la misma autoridad sabe, porque el nuevo aumento es de 25 centavos más por cada kilómetro adicional. Qué increíble, ¿no? La autoridad dice, el nuevo aumento es de 10 a 12 pesos, los primeros 5 kilómetros. Y después por cada kilómetro adicional, 25 centavos para el 2020. Bueno, para el 2019, cada kilómetro adicional lo cobran en 1 peso. ¡Qué ignorancia! ¿De qué tamaño es la ignorancia del autotransporte en el Estado de México? Donde dicen que en el 2020 por cada kilómetro adicional se van a cobrar 25 centavos. Y en el 2019 por cada kilómetro adicional cobran 1 peso. Y ahora me quiero poner en un lado positivo. Usted recorre, amigo y amiga, 6 kilómetros. Y usted se va a encontrar un operador honesto, sincero y apegado a la normatividad. Y le va a decir que usted le debe 12 pesos con 25 centavos. ¿De dónde le paga 25 centavos? A ver, todavía dijéramos, hay pocas, pero las moneditas de 50 centavos, que son un estorbo. Pero 25 centavos. Le va a decir, es que nada más traigo 1 peso, pues deje entonces el peso. Un operador honesto. Porque si en el 2019 por cada kilómetro adicional le cobran 1 peso, pues para el 2020 le van a decir que es 1.50 o son 2 pesitos. Cuando nada más se les autorizaron a 25 centavos por kilómetro. ¿Qué estupidez del autotransporte en el Estado de México? Un saludo a nuestra buena amiga la licenciada Rebeca Galván. Buenas tardes, licenciado. Muchas gracias, Lic, por hacernos el favor de acompañarnos el día de hoy. Y otra incongruencia, que la misma autoridad del autotransporte siga considerando a las combis. Combi, vamos a ponerlo entre comillas, es una submarca de la Volkswagen. Combi. Que ahorita ya vemos camionetas, pudiesen llamarle minivans, o como le quieran llamar, pero no son combis. La combi era de la Volkswagen. Un camioncito pequeño para el transporte del público en general. Pero ellos lo siguen llamando combis. O a lo mejor, porque hay combis circulando, cuando la Volkswagen quitó de la circulación, por ahí del 1980,
las combis, porque no eran seguras. Y no eran seguras para los pasajeros de adelante. No tenían frente y cualquier impacto pudiese ser de una afectación física grave. Por eso quitaron las combis. Pero nuestras autoridades no se han dado cuenta que la Volkswagen ya no fabrica las combis. Dice el aumento que incluye a micros, combis y camiones. Fue publicada este jueves en la Gaceta de Gobierno del Estado de México. La Secretaría de Movilidad justificó que el aumento ayudará a las empresas de transporte público a continuar el proceso de regularización, renovación de unidades, colocación de videocámaras, botones de pánico, GPS, así como implementar nuevas medidas para tener un servicio de mejor calidad. Cada año escuchamos exactamente lo mismo. Y aquellos amigos, amigas, usuarios de este tipo de transporte, si nos pueden decir si han visto algún cambio positivo, han visto ese cambio radical, año con año, con año, con año, pues yo los veo por afuera y veo las mismas unidades. He visto unidades recientes, sí, como vamos a llamarle pequeños micros o minivans, que ya no son combis, pero que usted las ve, a lo mejor es 2017, 2018, y parecen 1970. Golpe tras golpe, tras golpe, tras golpe. Pero, dice, por el servicio mixto, que aquí es donde yo ya no sé, a ver si alguien me puede ayudar, que es un servicio mixto, la tarifa, caramba, se me cambió esto, la tarifa será de 9 pesos por los primeros 10 kilómetros, y nuevamente otra vez la estupidez, y de 25 centavos más por cada kilómetro adicional. A ver, mi productor, ¿qué es un servicio mixto? Mi productor por lo menos no lo sabe, qué es un servicio mixto, al igual que yo. Si hay alguien de ustedes que me pueda decir, un servicio mixto es esto, porque ahí sí no sabría qué quieran decir con un servicio mixto. Dice, el ajuste permitirá mantener las condiciones de operación de esta modalidad, que se presta principalmente en las zonas rurales del estado, detalla la Gaceta. La tarifa aplicará para los siguientes municipios: Amanalco, Donatoguerra, Ixtapan del Oro, Otzoloapan, Santo Tomás, Valle de Bravo, Villa del Allen, de Zacazonapan, Almoloya de Alquiciras, Coatepec, Harinas, Iztapan de la Sal, Jocutzingo, Malinalco, Oculián, Sultepec, Tenancingo, Tenaxtitlán, Tonatico, Villaguerrero, Zacaloapan, Zumpahuacán, Amatepec, Lubianos, Tlatlaya, San Simón del Guerrero, Tejupilco y Temazcaltepec. Esos son a donde dicen que van a haber los aumentos. Pues aquí Tepotzotlán no está, Cuautitlán Izcalli no está, Cuautitlán de Romero Rubio no, tampoco está, Tlalnepantla tampoco está. Quiero apostar públicamente a que el 1 de enero, en los municipios que no están aquí marcados, que son 125 municipios los del Estado de México, aquí ha de haber como algunos 25 o 30 quizás, en todos van a haber aumento, en todos. Y agarran y dicen, nada más en esto está autorizado, ¿eh? La tarifa nada más se va a aplicar en los siguientes municipios. Se va a aplicar en todo el Estado de México, porque es la presión que hacen los transportistas al gobierno del Estado. El gobierno del Estado dobla las manos. Dice, en el caso de que el servicio de transporte colectivo de mediana y baja capacidad se realice a través de aplicaciones tecnológicas que implique mejoras en el servicio como son las rutas directas, asientos preferentes u otros beneficios, se podrá cobrar tarifas diferenciadas previa autorización de la Secretaría de Movilidad. ¿Y cómo el usuario lo va a saber? ¿Cuál es ese transporte colectivo de mediana y baja capacidad? ¿Cómo lo va a saber el usuario? ¿Cómo?
¿Van a poner pancartas en cada unidad para saber cuánto van a cobrarle? ¿O nada más va a ser a discrecionalidad, como normalmente sucede en nuestro país? Hacen lo que se les venga en gana. En el Estado de México, a diferencia de otras entidades, no hay subsidios al transporte de mediana capacidad, por lo que todos los gastos para mejorar el servicio corren a cargo de los propios concesionarios. De los pocos concesionarios. Porque hay pocos concesionarios que tengan la concesión del transporte. Hay muchos que no tienen la concesión y están brindando el servicio de transporte público. Y que no se lleva el más mínimo de los controles, ni de año, ni de estado, ni de seguros, ni de nada. Entonces, qué bonita forma de engañar al pueblo, engañándolo vilmente, diciendo, en el Estado de México se aumenta de 10 a 12 pesos, aquí dice que en 25 municipios, y se va a aumentar en todo el Estado de México. Y lo vamos a checar a partir del día 1 de enero, aquí afuera de la estación pasa unas combis, vamos a parar alguna a ver cuánto cobran a partir del día lunes. Para el viernes 3 de enero, darles la información a ustedes de cuánto cobra un transporte público en un municipio que dicen que no se ve afectado. Dice, el titular de la CEMOVI, Raimundo Martínez Carvajal, aseguró que el ajuste no significa un cheque en blanco. No significa un cheque en blanco que usted diga que tiene que cobrar 25 centavos por kilómetro y los operadores cobren $1 por kilómetro. Bueno, eso fue en el 19. No sé cuánto sea ahorita el kilómetro en el 2019, porque en el 20 me quiero imaginar que ya tuvo un incremento. Y en lugar de eso, a lo mejor en el 19 era de 20 centavos y lo subió de 20 a 25 centavos. Entonces, y los operadores cobran $1 por kilómetro en el 19. En el 20, a lo mejor 2 pesitos. Un cheque en blanco para los transportistas, sino que, con el nuevo ajuste, se comprometen a certificar a más de 100,000 operadores anualmente y concluir al 100% el proceso de renovación de sus unidades y continuar el proceso de ofrecer un servicio de calidad, cómodo y seguro para los usuarios. ¿Cuándo hemos tenido un servicio, quitémoslo de la palabra cómodo? Porque en una combi, como distribuyen los asientos para que quepan más gente, todo es menos comodidad. En una banca, obviamente banca de madera, de fierro, ya del colchoncito, algo acoginadito, de eso mejor ni hablamos, donde caben 3 personas, meten 5. Y así sucesivamente. ¿Cuánto deben de venir en un microbús de estos, o una combi, como se le denomina? ¿8 personas? Pues van 10, 12, 15 personas. Punto, así de fácil. Y también les van a hacer y también los van a obligar a manejar correctamente o a ir a vuelta de rueda cuando a ellos les conviene, o ir rebasando en forma despiadada y absurdamente cuando lleven prisa, sin importarles el pasaje. Van lentos porque así les conviene para levantar más pasaje, y los carros que vamos atrás que se fastidien, y los que van ocupando el microbús y que lleven algún tipo de prisa porque tienen un horario de trabajo, pues que se frieguen, porque el microbusero dice, yo no llevo prisa. O, en su defecto, que tengan prisa por llegar o por irse correteando con otro transporte público y que se ocasionan cualquier cantidad de accidentes y no les dicen pío. Hacen parada en donde se les da la gana. Por ahí debería de comenzar la Secretaría de Movilidad del Estado de México a poner un hasta aquí, es decir, van a haber paradas estipuladas. Alguien le dice al operador, bajo, se amarran para que bajen a la mitad de la calle a donde sea. Primero tendrían que poner un poquito de orden. Y van a certificar a 100,000 operadores anualmente. Vamos a ver cuántos pasan,
o es que es un negocio adicional para esta Secretaría de la Movilidad, a la CEMOVI, no pasa una lana. Y va a pasar. Y puede cometer cuantas infracciones se les dé la gana y que ninguna autoridad les dice que no. En alguna ocasión me paré a hablar con un agente de tránsito. Le dije, oficial, ¿por qué no para a esta combi que viene sin placas? Y en eso pasaba otro y le digo, y esta otra. En un espacio de tiempo de 5 minutos que estuve yo con el oficial, pasaron 6 o 7. Y dicen, es que ellos tienen permiso especial. ¿Permiso especial? ¿De quién? Del jefe. Entonces el reglamento de tránsito es uno para los transportistas y uno para los demás. Pues sí. Digo, pues no. Pero qué absurdo son estos cambios. ¿En qué benefician al usuario? En nada. ¿En gastar más? En las mismas patéticas condiciones de viaje en las que están ahorita. Además, agregó, se avanzará en la implementación de la plataforma tecnológica que aglutinará a todas las unidades al tiempo que se establecerá un sistema de prepago en que tanto operadores como usuarios estarán plenamente identificados a efecto de inhibir la comisión de delitos en el transporte público. Pudiese ser una forma, pero ¿cómo van a acreditar? Un concesionario, ¿cómo va a acreditar cuántos pasajeros llevaba durante un día X a la semana? Puede decir es que subieron 50 y a lo mejor subieron 200. Una, dos, y lo comentábamos hace 1 o 2 semanas. ¡Qué casualidad! ¡Qué terrible casualidad! Es que asaltan el transporte público, a los usuarios les quitan sus centavitos, el reloj, el teléfono celular, y si te llevan alguna joyita, aunque sea de fantasía, también se la bajan. Y al que más dinero lleva en la unidad, que es el operador, no le quita ni un centavo. ¿Seremos mal pensados? ¿O tendremos la razón en ser mal pensados? Pues nos vamos al corte, amigos y amigas, ya para terminar con este ridículo que hace la Secretaría de Movilidad en el Estado de México. Y continúan las incongruencias que nos dicen al público en general, a los usuarios del transporte colectivo en lo particular, y que siempre han sido unas falsedades. Y aquí una más de esas falsedades. Aseguró que los transportistas firmaron una serie de compromisos que los obliga a renovar todas las unidades con más de 10 años de antigüedad. Pues yo veo cualquier cantidad de transporte público de los 90s y de principios de los 2000. Equipar al 100% las unidades con los kits de seguridad, que consisten en cámaras de video, botón de pánico, geolocalización y cumplir con la cromática respectiva, las calcomanías de afuera. Pero se han dado cuenta, amigos y amigas, que en ningún momento dicen que se ve obligado el concesionario a tener las placas de transporte público. Que le pongan la bonita calcomanía. Dicen que van a poner cinturones de seguridad, dicen que va a haber extinguidor, dicen 1000 cosas que no lo van a cumplir. Pero no ponen como un requisito indispensable y, como se dice en derecho, sine qua non, de que deben obligadamente a tener placas de transporte público. Si bien nos va, traen placas de carro particular. Si bien nos va. Porque si no, traen unas bonitas del señor Frogs, traen de 20 placas que les venden de juguete, y las tienen puestas, para que no sean ubicados ni localizables. Sería la primera. La principal obsesión, el primer requisito es que tengan su concesión con placas de autotransporte público. Y a partir de ahí vamos a hablar. ¿Pero cuántas tienen? Muy pocas. El funcionario advirtió
que serán sancionados los operadores que no acaten las disposiciones y excedan el cobro de manera deliberada. Recuerden que para que esto suceda, la única autoridad competente para castigarlos, levantarles una infracción, son servicios públicos. Uno de tránsito, un policía normal, no tiene la capacidad para poderlos hacer. ¿Y cómo vamos a saber dónde hay una patrulla de servicios públicos? Yo no he visto. Ha de haber. Pero usted va y le dice, son 15 pesos, oiga, pero nada más fue 1 kilómetro y son 12 más un pesito, más 25 centavos, porque eso es lo que se estipula. No, aquí son 15 pesos, tomo deje. Usted no le paga, no se la acaba. ¿Y a dónde va a ir a reclamar? ¿A servicios públicos? ¿Qué unidad era? No trae número. ¿Qué placas tenía? ¿Qué cree? No trae placas. Bajo esa amenaza, bajo esa vulgar amenaza, están diciendo, cuando circulan a todas sus anchas, cuando tienen, no quería decirlo, pero no le encuentro la palabra, compradas a las autoridades, sino de qué otra forma. Usted, amigo, amiga, salga sin que su carro esté verificado. Salga el día que su terminación de placas dice no circula. Que se le haya olvidado en la casa su licencia. Ya bailó. Ya bailó. ¿Por qué? Porque van al corralón. Bueno, vamos a llegar a un arreglo. Y la última que hemos estado viendo, y lo he estado viendo mucho en el Mercado del Carmen, aquí en Cuautitlán Izcalli, en donde hay un disco de no estacionarse a la vuelta. Y llegan, se estacionan, no veo ningún disco, me estaciono, llegan y le quitan la placa. Y son 1,600 pesos de multa. 1,600. Pero si usted la paga el mismo día, paga usted algo así como 450 o 500 pesos. Si la paga el mismo día. ¿Qué cree? Y tengo la persona que nos dijo, un buen amigo de GB Radio, que afuera de donde uno va a pagar la multa para nada más pagar 500 pesos, ahí está el oficial. ¿Qué número de placas trae usted, mi estimado? No, pues, tal. ¿Qué cree? Yo le levanté la infracción. Es que no había disco. ¿Cómo no? ¿No se dio la vuelta y no vio que a la vuelta había un disco? No, pues es que a donde yo me estacioné no había ningún disco, pero estaba la vueltecita. Y de la vueltecita hasta acá, pues todo no estacionarse. Pues no lo sabía. Bueno, mi jefe, pues si quiere, con 400 pesitos se arregla. Que queden 300 pesos. Ahí está. Ahí está la honestidad valiente. Aquí tenemos a nuestra buena amiga Rebeca Galván. Me despido, licenciado Kisber. No sé si va a haber programación. Por si no, le deseo una feliz Navidad, una Nochebuena. Y me va a disculpar, licenciada, pero aquí mi secretaria tiene una letra que no se entiende ni ella. Al año 2020, con mucha salud y felicidad en compañía de sus seres queridos. Nos vemos el año siguiente. Muchas gracias, licenciada, igualmente para usted y a su familia. Entonces, ¿a dónde quedó el hecho? Que hay que pagarle al de tránsito 300 pesitos, ya que le levantó la infracción, que le quitó la placa, porque si no son 1,600 pesos la infracción, y en donde no hay un disco. Increíble, pero cierto. Dice, el funcionario reconoció que el tema de ajuste tarifario es sensible y de suma importancia para la entidad, ya que todos los días se utiliza el transporte público de mediana capacidad de alrededor de 6 millones de personas, para trasladarse a la escuela, al trabajo o realizar cualquier otra actividad.
A nivel nacional, el Estado de México es una de las entidades más afectadas por el robo del transporte público, en particular en los municipios conurbados con la Ciudad de México. Pero eso sería muy sencillo. Yo no soy policía, yo no sé de seguridad, pero si ponen las paradas estipuladas, bajaría el robo por lo menos en un 50%. Porque usted le hace un ratero, le hace la parada a media calle y el transporte se para. Se sube, asalta y le vuelve a tocar, me bajo. Tendría que ser nada más en las paradas. Y aquel transporte público que se pare antes, va pasando una patrulla, a ver, te paraste y va a encontrar a los rateros. No creo que se necesite mucha inteligencia, pero capaz que para ellos es materialmente imposible atar dos palabras seguidas, ¿no? Increíble, pero cierto. Pues vamos a ver cómo nos va con las nuevas tarifas, a ver si la autoridad hace que se cumplan, a ver si hace que por lo menos sean los concesionarios los que trabajen en el transporte público, a ver si los emplacan, a ver si los obligan a verificar, a ver si los obligan a hacer paradas en los lugares donde se deben de hacer paradas, a ver si los obligan a tener seguro, a ver si los obligan a ponerle cinturón de seguridad. Porque hay que recordarles a los señores transportistas que ellos se deben a los usuarios. Y lo último que les importa, al parecer, son los usuarios. ¿Ve? Estamos en México y en México todo se puede. Hoy, amigos y amigas, que tocó el señor presidente López Obrador el tema de las mañaneras, a muchos periodistas los hizo felices de decir que a partir del martes no va a haber conferencia de prensa hasta el día 2 de enero, pero nos da risa lo que dijo hoy el señor presidente. Dice, estoy contento con las conferencias mañaneras. Nos han ahorrado 5,000 millones de pesos, dice el presidente López Obrador. Insisto, estoy hablando a título personal, obviamente. ¿Estoy de acuerdo con las conferencias matutinas del señor presidente? No. Siento que son desgastantes. Y desgastantes para el mismo señor presidente López Obrador. Exponerlo al día con día, a que le puedan hacer preguntas en donde tampoco tiene la necesidad de tener todos los datos en la mente y todos los datos en un papel. Puede haber una pregunta en donde lo desconozco. Y es desgastante, porque si comete un error, se va a magnificar. No sé, una conferencia al mes, el cuarto domingo del mes, de 2 o 3 horas, bueno, para ir aclarando, para que tenga más comunicación con el pueblo, si así se desea. Pero esa conferencia diaria, aburridos, tediosos, no, patéticas son las conferencias matutinas, ¿no? Y en donde son unos cuantos periodistas los que preguntan siempre. Y que se han ahorrado 5,000 millones de pesos en un año. Amigos y amigas, el hecho de que alguien tenga una concesión de radio, televisión o prensa escrita, tiene la obligación, no es potestativo, no es voluntario, tiene la obligación de darle un determinado tiempo o espacio al gobierno federal que a los gobiernos estatales. No es que yo soy muy buena gente, les voy a dar un tiempo. Esto se está hablando en virtud de que antes se exageraba la comunicación social en los medios masivos de comunicación. Y quiero poner un ejemplo sin que esto sea el dato exacto. Si Televisa tiene la concesión, Televisa se tenía que ver obligada a darle el 5%, vamos a llamarle, de su tiempo para publicitar los programas
y acontecimientos del gobierno federal. Era gratis y forzoso. Ya si se excedía de ese 5%, sí se le cobraba al gobierno federal una lana. ¿Cuánto? ¿Quién sabe? Siempre se dice que las ponendas que había, tanto para Azteca como para Televisa, para que se le diera mayor cantidad, eran muchos miles de millones de pesos, sí. Pero de ahí a que se ahorren 5,000 millones de pesos por escuchar diario exactamente lo mismo. Eso es lo que considero yo absurdo. Dice, el mandatario aseguró que las conferencias diarias ayudan a aclarar falsedades y mantener informados a los ciudadanos. ¿A cuántos, señor presidente? ¿A cuántos? Si lo único que se pasa, lo que pasa en la mañanera es descalificaciones, es sentencias por adelantado, es echarle la culpa al pasado, es en lo que se dedica el gobierno federal actualmente. Es que ahorita estamos pagando lo que hizo el sexenio pasado y el antepasado y el antepasado. Si yo ya sé de la cantidad de anomalías que se habían hecho en anterioridad, no le entro al toro. No, perdón, pero ¿por qué? Porque no voy a poder corregir o no voy a poder cumplir la 10ª parte de mis promesas, como lo hacen todos los ejecutivos federales de todas las anteriores épocas. Pero querer echar la culpa siempre atrás, neoliberal, el conservador, el fifí, el chayotero, una sarta de descalificaciones que ya, en serio, colman. Y, por ejemplo, un botón. En esa semana, que se detuvo a Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública Federal en los Estados Unidos, por que un miembro de la delincuencia organizada, el Mayo Zambada, dijo que le había dado algo así entre 2 y 8 millones de dólares. Testigo protegido de los Estados Unidos. Lo detienen y al día siguiente el señor presidente López Obrador dice, el personal que haya laborado junto con García Luna y que esté trabajando actualmente, van para afuera. Caramba. Todavía no inicia el juicio contra García Luna. Y no porque sea inocente, porque no lo creo inocente. Una cosa es no creerlo y otra cosa es no serlo. Y si creemos un poquito en la aplicación de la ley, deberíamos esperar a que se juzgara, ¿no? A que las partes propongan sus pruebas, se desahoguen las mismas y que de esas pruebas aportadas se determine la inocencia o la culpabilidad de alguien. Pero vemos que todo lo que huela a Felipe Calderón Hinojosa, a Carlos Salinas de Gortari, a Vicente Fox, a Enrique Peña, todo es malo. Y no lo dudo. Pero también han de tener un 10, un 15, un 20% de algo de bueno, ¿no? Pero no, todo es malo. Y dijo, y eso lo dijo el día de ayer y lo repitió el día de hoy, van a ver que la sentencia que dicten en Estados Unidos va a ser condenatoria en contra de Genaro García Luna. Ya lo sentenció. Perdón, todavía no inician el juicio. Se llevó una audiencia de erradicación. ¿Por qué? Porque lo detuvieron en Texas y lo estaba solicitando Nueva York. A ver si era procedente llevarlo a Nueva York. Eso era la audiencia. Una audiencia. Y con eso, el señor presidente descalifica a quien sea. Esas son las conferencias matutinas. Descalificar, descalificar y descalificar. Y si no descalifica, va que va. Me canso ganso. Punto. ¿Eso es informar al pueblo o eso es imponer al pueblo? Pero vamos a seguir continuando leyendo lo que dice Animal Político del día
de hoy. Dice, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que está muy contento con las conferencias mañaneras que realiza desde el segundo día de su gobierno. Las desinformaciones o falsedades aquí se aclaran. No nos da esa oportunidad. Entonces, yo estoy muy contento con las conferencias de las mañanas, dijo este jueves. Aseguró que las conferencias matutinas han contribuido a un ahorro de 5,000 millones de pesos que se destinaba a la publicidad y propaganda en años anteriores. Pues simple y sencillamente con que se concrete a utilizar lo que marca la ley, el tiempo que la ley les exige a los concesionarios para ofrecérselo al gobierno federal, eso era más que suficiente. Pero la egolatría es la egolatría. Y el querer estar en cámara es forzoso. Pero así como vienen descalificaciones para otros, el día de hoy, y lo vamos a ver un poquito más adelante, la Secretaría de la Función Pública dijo que Manuel Bartlett, por tener 21 propiedades, 12 empresas, no tiene nada que ver. No hizo fraudes. Y hoy salió el señor presidente y dijo, bueno, si hizo fraudes en otros sexenios, ese es su problema. En este no lo ha hecho. Bueno, pues en este tampoco lo hizo Genaro García Luna y ya lo está sentenciando. ¿Eso es informar al pueblo o desinformar al pueblo? Un ahorro de 5,000 millones. Bueno, no sé en dónde, pero es importante 5,000 millones de pesos por las mañaneras. Imagínense, de los 2,500 municipios que hay, debe de haber 1,000 municipios que su presupuesto anual no llega a los 100 millones. Si ahorramos 5,000 millones, nada más en publicidad, es el presupuesto de 50 municipios del país, de los más pobres. Eso es una falsedad del tamaño del mundo. Eso se llama populismo. Aquí, en Venezuela, en Bolivia, en Cuba y en China. Se siente con la oportunidad que se tiene desde el Ejecutivo de engañar al pueblo así. Fíjense nada más, qué hermosura. A 100 municipios de los más pobres nos van a dar más dinero de lo que se ahorraron. No les van a dar ni madres. No les van a dar ni un centavo. ¿Por qué? Porque no se han ahorrado. O sea, no es un gasto que se tenga que hacer. Era un gasto que se hacía en forma desmesurada, por prepotencia y por querer quedar bien ante el pueblo. Tenían el derecho al 5%, sí, pero yo quiero el 15% para que sigan sacando que hago obras y que hago carreteras y que hago puentes y que hago hospitales. Y era un exceso de publicidad. Pero sometiéndose, en lo que sí estoy de acuerdo con el señor presidente, es de que sus anuncios son muy escuetos, son muy exactos. No estamos viendo cada 3 minutos un spot de la Presidencia de la República, ni del gobierno federal. Está yendo a los tiempos que le indica la ley. Perfecto. No está haciendo más gasto. No es de que se haya ahorrado, simple y sencillamente se ha pegado a lo que indican las leyes de las concesiones en los medios masivos de comunicación. En eso yo estoy totalmente de acuerdo y le aplaudo al señor presidente de que no se exceda como se excedió Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón, Vicente Fox y los que le quieran poner atrás, que siempre se excedían en su publicidad personal. Ahí sí. Pero si ahora consideramos que él no dice tienen que venir los medios masivos de comunicación a Palacio Nacional a las mañaneras, pero ahora, ¿cuántos medios de comunicación hay en Palacio Nacional en las mañanas? Cualquier cantidad. Ya no es necesario. Antes, porque el presidente
en alguna inauguración, en algún acto público, eran contadas las veces. Ahora es diario, que es la misma cantaleta de siempre. Así de fácil. Que la Guardia Nacional, una semana de Guardia Nacional. Amigos, díganme cuáles son las funciones de la Guardia Nacional. Yo no las sé. ¿Por qué todavía hay patrullas de la Policía Federal si ya no existe la Policía Federal? ¿Cuál es la función de esos elementos que van vestidos de azul como Policía Federal, que van en una patrulla que dice Policía Federal? ¿Cuáles son sus atribuciones? No lo sé. Todo parchado. ¿Esas son las mañaneras? El bienestar, la comunicación, y esto de engañar al pueblo, de que se ahorraron 5,000 millones de pesos, y que eso conlleva a que se le pudo haber dado 100 millones de pesos más a 50 municipios de los más pobres, no les van a dar ni madres, porque ni siquiera está presupuestado, porque si hubiera estado presupuestado ese gasto que no se aplicó, bueno, pues la Cámara de Diputados dice, esto que no está aplicado, por una iniciativa del señor presidente, que se le distribuya a los municipios más pobres. No, no es cierto. Pero eso la gente dice, mira, qué buena onda. Son 50 municipios, de 100 millones de pesos cada uno, y son de los más pobres. Bravísimo. ¿Cuál bravísimo? ¿Cuál bravísimo? Es un engaño al pueblo. Ser populista, nada más. No, es que eso es lo que no debemos y no debemos permitir que siga pasando en nuestro país. Al explicar que la conferencia matutina contribuye a mantener la comunicación y la información con los ciudadanos, el mandatario expuso que el monto destinado a este rubro comparado con los presupuestos municipales resulta una cifra significativa. Sí, siempre y cuando se aplicara. Esos excesos de gastos que tenían en gobiernos anteriores, que se apliquen a la distribución a los municipios más pobres. Pero no. Que antes hacía un derroche, sí. Que ahora no se está haciendo ese derroche, no. Pero de ahí a decir que ese dinero se lo están ahorrando, no se está ahorrando. Eran gastos excesivos. Nada más. Pero quiere aparecer, pues ahora sí, disculpen, pero como el Mesías, el señor presidente, ¿no? Yo creo que este es un buen ejercicio para los medios convencionales, para las redes sociales y para nosotros. Nos permite informar de lo que estamos haciendo y es además una obligación. Es garantizar el derecho a la información que la gente quiere saber. Pues hay que darle las gracias, señor presidente, a esos medios fifís, chayoteros, neoliberales y conservadores. Porque si esos medios no enviaran a sus representantes a tomar la nota, pues no se sabría nada de las mañaneras, ¿eh? Primera. Segunda, ¿qué tan importantes son las mañaneras? Que en muy pocas ocasiones en lo que va del año ha sido una información del señor presidente en primera plana, como en la nota principal. Ninguna. Vamos a tener comunicado al pueblo. ¿Y por qué no nos dicen en la presidencia de la República qué pasó con esos 550 trailers que se fueron a comprar a Nueva York a mediados de enero para el transporte de combustible? ¿Cuánto costó? Obviamente sin licitación, ¿no? Las licitaciones ya pasaron a la historia. Ahora son adjudicaciones directas. ¿Qué es peor? ¿Y dónde están esos trailers? Esas pipas para transportar gasolina. ¿En dónde están? Nada más. Que se iban a tardar de 3 a 6 meses en la elaboración, en que llegaran al país. ¿En dónde están? Nada más que nos digan, ahí están las 500 pipas. ¿No están? ¿O no sabemos en dónde están? ¿Eso es información? ¿O información es en la mañanera? Estoy hablando de las mañaneras. ¿O información es decir que un
un convoy iba pasando por las calles de Culiacán, Sinaloa, y de repente vieron un carro sospechoso, y en ese carro sospechoso iba Ovilio Guzmán, y que lo siguieron, y que no, siempre no, que mejor fueron a la casa del hijo del Chapo Guzmán, pero ¿qué creen? Que se les había olvidado la orden de cateo. ¿Eso es información o es desinformación? Perdón. ¿Cuál fue? ¿Quién sabe? Ahí está el señor secretario de Seguridad Pública, ¿no? Alfonso Durazo, que ni siquiera eso pudo saber hacer y sigue chambeando. Que tenemos el derecho a la información, sí, por una información correcta, una información sin tabúes, una información sin menosprecio, una información sin que sobajen a la prensa, porque al parecer nada más hay un periódico que es favorable al señor presidente. Todos los demás son chayoteros, son fifís, se vende esa prensa, es una prensa barata. Nadie puede discernir de lo que dice el señor presidente. Nadie. Porque quien no está a su favor, está en su contra. Es decir, Genaro García Luna es un delincuente, va a salir sentenciado el próximo año. Y Manuel Bartlett, el padre del fraude electoral en nuestro país, es un santo. Porque cualquier hombre y mujer de nuestro país, el pueblo bueno, puede tener 21 casas y edificios y 12 empresas. Es que unas las tiene a nombre de su señora, pero, perdón, no es su esposa, es su concubina. Otras las tiene de su hijo, que tiene 23 años. Me quiero imaginar que cualquier joven de 23 años ya puede tener una empresa y 4 casas, ¿no? Y que están perfectamente documentadas. Y la Secretaría de la Función Pública dijo que no. Pero a uno sí lo sentencian y a otro dicen que es blanca palomita. Dice, vamos nosotros a seguir informando, agradecerles a los medios que entendieron que son otras condiciones. Si nos estamos ahorrando un recurso es que es para apoyo de la gente, porque ya los contratos de publicidad bajaron, ya no hay cantidades de dinero que se entregaban por publicidad a los medios. Qué bueno. Ojalá y esos dineros vayan distribuidos a medicamentos con niños con cáncer. Ojalá y esos dineros vayan destinados a guarderías infantiles. Ojalá y esa cantidad de dineros vayan distribuidos a casas de protección para mujeres violentadas. Ojalá. Porque ninguna de ellas hay. Agregó que los dueños de medios de comunicación con los que lleva una buena relación, caramba, qué bueno que llevan una buena relación, entienden, todos están ayudando, todos están contribuyendo para que podamos sacar adelante al país. Perdón, el señor presidente queda únicamente a su discrecionalidad la revocación de una concesión. Así de fácil, ¿eh? El señor presidente firma una revocación y al día siguiente desaparece TV Azteca, Radio Fórmula, Televisa, el que quiera. No necesita ni siquiera pasarla al Congreso. La revocación es exclusiva para el señor presidente de la República. Díganme, ¿quién se va a pelear? ¿Quién le va a decir que no? Nadie. Vamos a ver, amigos y amigas. Está en chino. Pero dice el señor presidente que está feliz con las conferencias matutinas. El ego es mayúsculo. Si bien es cierto que los estados son independientes, tienen sus propias constituciones, también es cierto
que el Ejecutivo Federal debería de poner atención en los diferentes. Aquí habla el señor presidente de 5,000 millones de pesos de ahorro. Bueno, pero no se habla que en el Congreso Federal, la legislatura, se autorizaron los mismos diputados, incluyendo la mayoría que es Morena, un aguinaldo de 350,000 pesos. ¿Eso no es insultativo para el pueblo bueno? ¿O es que hay varios pueblos buenos? Porque los diputados de Guerrero, como no necesitan pedirle permiso a nadie, en ningún congreso le pueden pedir permiso a nadie, ellos autorizaron 20 días extras de aguinaldo. ¿Por qué? Pues por los suyos. Se les dio la gana. Oigan, ¿qué les parece 20 días? Si hubieran dicho 50 días también se los dan. 20 días extras de aguinaldo, y van a cobrar más de 160,000 pesos de aguinaldo. Ahora, contra los 122 pesos del salario mínimo, ¿no hay diferencia? Creería que sí. ¿Eso es justeza o eso es hipocresía? Un diputado de Guerrero gana no gana, de aguinaldo 160,000 pesos. Ahora el salario mínimo va a llegar muy cerquita de los 3,000 pesos al mes. ¿Cuántos años de trabajo? Porque los trabajadores de salario mínimo sí trabajan, no se las pasan rascándose las tepalcuanas. Eso sí trabajan, ¿eh? Eso sí trabajan 8 horas al día y bien trabajadas. ¿Cuántos años para ganar 160,000 pesos? Serían 36,000 pesos al año. 36, 72, 70, algo así como 6 años, para que un obrero de salario mínimo, un hombre y mujer de salario mínimo en nuestro país, trabajando a lomo, tarde 6 años en tener 160,000 pesos. Y un desgraciado de estos, o una desgraciada de estas del Congreso de Guerrero, de aguinaldo, se dé 160,000 pesos. Qué bonita justicia, ¿no? Qué bonita falsedad del pueblo bueno. Porque hemos de decir que el Congreso, si bien es cierto que el Ejecutivo Estatal es del PRI, el Congreso es mayoría Morena. ¿Y qué decimos entonces? ¿No sería agarrar y decir, ya basta a esto? No, o sea, al parecer eso no importa. Lo que importa es que estén contentos los y las legisladoras. Dice, lo seguimos viendo de animal político, los legisladores del Congreso de Guerrero, en donde Morena es mayoría, se aprobaron 60 días de aguinaldo. Antes eran 40. ¿Cómo que 40? Yo soy diputado, yo soy diputada. Quiero 20 días más. 60 días de aguinaldo. Equivalente a poco más de 160,000 pesos. Esto es 20 días más de lo que estipula la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero, que señala que los trabajadores estatales deben de recibir una remuneración de 40 días de salario, informó el sitio. Bueno, la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos se la pasan por el arco del triunfo. Punto. Y nadie dice nada. ¿Por qué no sale el señor presidente a hacer ese tipo de informaciones
al pueblo bueno, a decir, a dar un golpe de autoridad, a dar un golpe en la mesa y decir, ya basta, para que un trabajador del salario mínimo tarde más de 6 años en tener 160,000 pesos, alguien que va a trabajar 2 días a la semana, 2, y no siempre, 2 días a la semana trabajan en los congresos, gane 160,000, le regalen 160,000 pesos de aguinaldo. Se oye feo, a lo mejor el señor presidente, si lo escucha, dice, este es un fifí, reaccionario, neoliberal, conservador. ¡Qué poca madre! No hay forma de cómo catalogar. Que no se dé un golpe de autoridad y diga, no fastidien. Se están ahorrando en estas partes, se están recortando presupuestos en esas áreas, para que aquí se les dé. Así, fácil. En el Congreso de la Unión, 350,000 pesos. ¿Está bien? Pero por 500. Fueron 140 millones de pesos a los legisladores. Por eso toda esa sarta de runfla de haraganes van y le ruegan a usted por el voto. Por favor, denme el voto. Me voy a hacer rico con el pinche hueso que me van a dar durante 3 años. Y con tantita suerte me reelijo, ¿no? Por eso bien sabe el dicho, ¿no? A mí no me den, a mí pónganme donde hay. Y hay en los congresos, y hay en la política. Punto. Cada diputado de Guerrero tiene un salario de 87,000 pesos mensuales. Como si trabajaran los infelices. Aunque algunos diputados de Morena se inconformaron con la medida, según los acuerdos firmados por los legisladores, al final el presidente de la Junta de Coordinación Política, el morenista Antonio Helguera Jiménez, lo aprobó y reportó a Amapola Periodismo. Además de los 60 días de aguinaldo, los legisladores recibirán 2 quincenas, no una, 2, y pagos extras por los recursos que reciben cada fracción parlamentaria. En total, de acuerdo al sitio, cada diputado recibiría casi 330,000 pesos este fin de año. Los legisladores lo volverán de vacaciones el 9 de enero. ¡Qué poca madre! Y la mayoría la tiene Morena, la cuarta T. ¿Y no es justo que se ponga en orden? Dicen que el buen juez por su casa empieza. Y no puede negar el señor presidente López Obrador que su casa se llama Morena, porque él la hizo, él la fundó. Ya en el Congreso, Morena, y también a repartirse con la cuchara grande. Vámonos tendidos. Si hablamos de 330,000 pesos, estamos hablando que un trabajador, de los que sí trabajan, no son huevones como los legisladores, tendrían que ahorrar 12 años de su vida. 12. Casi la mitad de su vida productiva, considerando 30 años. Para tener lo que esos desgraciados lo tienen cada fin de año. Es decir, que por 3, pues ya le pones 1,000,000 de pesos. Yo quisiera ver cuántos hombres y mujeres, después de 40, 50 años de trabajo, nunca han visto 1,000,000 de pesos. ¿Cuántos millones y millones y millones? Y aquí se llenan la boca de saliva cuando hay más de 35 millones de hombres y mujeres en nuestro país en extrema pobreza. De los que comen un día sí y un día no. ¿Hizo pésimo trabajo las administraciones anteriores? Sí. ¿Y que no es hora de dar un golpe de autoridad en la mesa y decir, ya basta? A los 32 congresos
Se les va a poner un salario de 50,000 pesos a cada diputado. Punto, se acabó. Y de aguinaldo, ¿por qué le voy a dar aguinaldo? A alguien que me vino a suplicar un voto. ¿Por qué le voy a dar aguinaldo? Quien quiera ser diputado porque quiera favorecer a su distrito, porque quiera un mejoramiento de vida en su distrito, en su municipio, en su poblado, está bien. Que dé 3 años de su vida en pos de su municipio. Pero no hacen ni madres. Yo aquí no sé quién es mi diputado o diputada de la local, de la federal, de esa mejor ni hablamos. ¿Ha venido por aquí? No. Punto. Les valemos madre. Recuerden, lo he dicho hasta el hastío. Ya vamos a cumplir 6 años, 5 años en lo que era antes Radio Tepozotlán. Los queremos ver en campaña, con el besito a la abuelita cargando al niño y el taco placero, porque después ni madres que los volvemos a ver. Se van de vacaciones, 15, 20 días, no crean que se van a un balneario como podemos ir cualquiera de nosotros, no. Ellos se van de shopping a la frontera, ¿no? A Houston, a McAllen, a Laredo. Hay de shopping para ver qué se traen para la Navidad, ¿no? No comen un pollo rostizado, no. No comen una pancita, un pozole, no. Ellos tragan bacalao. Ellos no se aventan una cervecita, no. Ellos traen vinos del Rioja. Lo pueden hacer. ¿Cuántos amigos, amigas, ahorita están tronando los dedos para poder comprar unos regalitos para Santa Claus? ¿Cuántos están tronando los dedos ahorita? Y estos infelices desgraciados, 330,000 pesos de un madrazo. ¡A la madre! Pero esos son el pueblo bueno. Los demás que se jodan. Y si nos quieren informar algo, infórmenos esto. No es necesario tener tanto secretario de Estado que no sirve para venir a hacer la cosa, más que para levantarse a las 5 de la mañana porque tienen que estar con el señor presidente a las 6. Punto, se acabó. Aquí el que manda es el señor presidente. Punto. Que lean un periódico de esos como Animal Político, que vean a Ciro Gómez Leiva. No, porque Ciro es mal visto en Palacio Nacional, al igual que Joaquín López Dóriga, ¿no? Son mal vistos, son fifís. Y aquí nos dicen, y sacar esto, y decirle al pueblo, me comprometo, pueblo bueno, a que ningún diputado ni diputada va a ganar 330,000 pesos como aguinaldo, como pagos extras por año. Me comprometo. Y se les va a reducir el salario, punto, me comprometo. Pero recuerden, todos los salarios van conforme al salario mínimo, ¿eh? Ojo. El presidente de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, el año pasado, ganaba 150,000 pesos al mes. Era el que ponía, obviamente, a sugerencia del señor presidente. Pero todos los incrementos tendrán que ser conforme al salario mínimo. Así es que imaginemos cuánto va a ganar ahora un diputado o una diputada. Pero tienen que agregar la misma proporción que se le agregó al salario mínimo, se lo van a agregar a ellos. Nada más el 20%. Y si hablamos de 330,000 pesos, estos parásitos el próximo año, el próximo diciembre, el 20% son 60,000, pues van a cobrar 390,000 pesos. Punto. Y el pueblo que se friegue. Bueno, pues ustedes dirán, leer esto, es hablarle al pueblo.
informarle al pueblo, decirle al pueblo qué es lo que se pretende. No señalar a un culpable antes de un juicio. No señalar una Guardia Nacional que no sabemos para qué está. Porque si ese es el tema, yo creo que una semana no le alcanzaría al señor presidente para informarle al pueblo cuáles son las funciones de la Guardia Nacional. ¿Por qué, si ya desapareció la Policía Federal, por qué siguen habiendo uniformados como Policía Federal y patrullas que dicen Policía Federal? El tomarlo tan a la ligera, el decir que alguien que presuntamente se crea, se piense que es un delincuente, se le pueda enviar a prisión sin pasar por el Ministerio Público, se le quiten sus bienes, se saquen a remate y todavía no inicia ni siquiera el juicio. Eso es aplicar la ley. O aplicar la ley es agarrar y decir a alguien que en un país está siendo procesado, ni siquiera inicia el juicio, ya lo sentenció, ya dijo, y todos sus colaboradores más cercanos que estén trabajando en la actual administración van para afuera. Y a alguien que es el padre del fraude electoral en nuestro país, dijo que era una santa paloma. Que cualquier hombre y mujer puede tener 21 casas y edificios, 12 empresas, y que si hizo algún fraude anterior, no es su culpa. No, si es su culpa, porque a sabiendas de que él es el padre del fraude electoral en nuestro país, Manuel Barlet Díaz, le dio chamba. Punto, así de fácil. Ya no nos dio tiempo de ver esas noticias, amigos, amigas. Qué pena, a título personal sí lo digo, qué pena, qué vergüenza que nos traten como idiotas o que crean que somos idiotas. Si creen que por aventarle la bronca a los de atrás es la solución, no, no es la solución. La solución es ver hacia el frente, recordando el pasado, No vayamos a ser como un secretario de Educación Pública que tenía un idiotismo exagerado de querer quitar la materia de historia en las escuelas. Qué idiotez tan mayor. Tener a la historia como un antecedente, pero mirar para adelante. Y como bien reza el proverbio, para atrás ni para tomar vuelo. Y no agarrar y recurrir a las leyes de reforma, a Benito Juárez. No, hay que tomarlo como un ejemplo. ¿Qué fue lo bueno que se hizo para continuarlo? ¿Qué fue lo malo que se hizo para eliminarlo? Pero siempre para atrás, lo malo es atrás, lo actual es lo bueno y lo futuro es lo mejor. Pues, esperemos que sea lo mejor, porque eso es lo que queremos en México. Lo vamos a tener. Tengo mis dudas, siempre hablando con un populismo exagerado, habiendo recibido a un tirano, a un dictador como Evo Morales, que se fue por la puerta de atrás, que se le brindó un avión de la Fuerza Aérea, que se le dio casa, comida, sustento, y que cuando ya no quiso estar, mejor me voy a Argentina. Una llamada al presidente, según dijo el presidente, ¿y por qué no citar una conferencia de prensa? Yo me quedo con esa duda. Cuando vino de una conferencia de prensa agradeciendo el asilo político que le ofrecía el país. ¿Y por qué cuando se fue no dijo gracias en una conferencia de prensa, gracias al país, gracias al señor presidente, porque aquí estuve como asilado político,
me voy a Argentina, les agradezco infinitamente. No, no lo hizo. Se fue en un avión de la Fuerza Aérea Cubana. ¿Por qué? ¿No sabe? Su patrón de Cuba le habrá dicho, ahora te vas a Argentina porque allá tengo otro chalán. Hay que invadir Centro y Sudamérica del comunismo cubano, de las dictaduras cubanas, hay que implantarla, ya se implantó en Nicaragua, ya se implantó en Venezuela, ya se había implantado en Bolivia, ahora llega en Argentina, esperemos que nosotros nos brinquemos, pero esas son las cosas que queremos saber, que para eso servían las mañaneras, ¿no? Y en un momento determinado, pues es mi cuate, Evo Morales, sí, 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 pero creo que le faltó tacto político, poner las cosas tal cual. No salir, primero sale Marcelo Ebrard diciendo, yo creo que va a regresar porque no se despidió, que es el secretario de Relaciones Exteriores. Fue el que lo fue a recibir al ex hangar presidencial en la Ciudad de México. Y él lo dijo, pues yo creo que sí va a regresar porque no se despidió. Que al día siguiente el señor presidente dice, no, sí se despidió de mí, me hizo una llamada telefónica agradeciéndome. Bueno, ¿y el pueblo de México? ¿Dónde quedó? Eso es lo que queremos saber, verdades, no verdades a medias. No con que las famosas consultas, perdón, por las consultas y un circo mal puesto es exactamente lo mismo. Punto. El señor presidente no quiso hacer el aeropuerto en Texcoco. Fácil. A los municipios más pobres se envió las boletas. No todo el país, no en los aeropuertos, porque iban a votar en contra o iban a consultar en contra. Pueden ir a consultar cuantas veces quieran y aún así ganaron 60-40. El Tren Maya, me canso ganso. Pues los de Tabasco dicen que no. Los de Mérida, se dice que por medio de una consulta popular, el mismo desmadre de siempre, que dicen que sí. Vamos a ver qué dice Campeche. Pero el Tren Maya, ya lo dijo el señor presidente, me canso ganso, va que va. La de Dos Bocas en Tabasco, el pueblo no quería la refinería, pues ya se está construyendo, ¿eh? Aquí es la voz autoritaria. Ya con finales de año del 2019, esperemos, yo ya le hice la cartita a Santa Claus, a los Reyes Magos, que para el próximo año haya un crecimiento económico, que para el próximo año nos hagan consultas, que para el próximo año crezca nuestro país, que para el próximo año haya trabajo, que para el próximo año no haya mañaneras, eso se lo pedí subrayado a Santa Claus, con copia para los Reyes Magos. Pues amigos, amigas, estamos dando por terminado la hora del búho del día de hoy. Me voy a salir ya un poco del tema. Los invitamos a que continúen en la programación de GB Radio, con la mejor música en inglés y en español. Su servidor es Gisbert el Búho, en mi calidad de director de GB Radio y próximamente de Radio Tepozotlán y todo el equipo que aquí conformamos estas ya 2 estaciones, les deseamos a ustedes una muy, muy feliz Navidad y un increíble año nuevo. Esos son nuestros mejores deseos para todos ustedes. No quiero terminar sin enviarle un saludo muy, muy especial a Luisita Martínez, que ahorita está en la Ciudad de México, en la delegación de Azcapotzalco, perdón, no me termino de acostumbrar, en el municipio de Azcapotzalco. Van a haber cambios para el próximo año. No fue una decisión
propia, y el decir, bueno, que me voy a tomar unas vacaciones, ¿por qué no nos vamos a tomar unas vacaciones? Pero sí, el decir, ¿de qué se va a hablar en la hora del búho? Si los huevones, perdón, los legisladores, los senadores, no van a trabajar. Bueno, nunca lo hacen, ¿no? Pero por esas fechas menos. ¿De qué vamos a hablar? Pues tomé la decisión de decir, vamos a escoger los mejores 5 programas del 2019. Ahí vamos a poner a trabajar a Luisita Martínez y a nuestro productor. No voy a escogerlo yo porque sería muy ególatra, ¿no? Entonces, si los escojo yo, me tendría que ir al Palacio Nacional, ¿no? Para que nos digan, escojan esos 5 programas para el próximo lunes, miércoles y viernes de la siguiente semana, y de lunes y miércoles de la semana, vamos a llamarle, de Año Nuevo. El viernes 3 de enero, nuevamente, y si ustedes me lo permiten, nuevamente aquí, en GB Radio, de 4 a 6 de la tarde, la hora del búho, la hora de la denuncia ciudadana, la hora del análisis político. Y ojalá se hacen bien su trabajo, lo cual dudo. Nuestros políticos, capaz de que tenemos que reducir la hora del búho a 1 hora, ¿no? Si es que hacen bien su trabajo. Si no, pues seguiremos como cuchillo de madera, ¿no? No corta, pero como chinga. Amigos, amigas, mil gracias. Mil gracias por este año que nos han acompañado. Mil gracias por sus recomendaciones. Mil gracias por sus comentarios. Mil gracias por habernos compartido en las redes sociales con sus familiares y amigos. Se los agradecemos muchísimo. Vamos a dar lo mejor de nosotros, si Dios nos permite y nos da vida, para el 2020. El 2020 vamos a echarle con todas las ganas, con toda la voluntad, con todo el deseo de hacer nuestro mejor trabajo. Vamos a, en un principio, como se los dijimos hace 8 días, que después de que nos robaron Radio Tepoztlán y lo pudimos recuperar apenas hace 8 días, va a haber música selecta en inglés y en español, y el único programa de contenido que va a existir en un principio va a ser los horóscopos con Lu, lunes y viernes en su horario habitual, de 9 a 11 de la mañana, y conforme vaya pasando el tiempo iremos metiendo algún programa de interés, no de relleno, de interés para ustedes. Y si ustedes nos hacen el enorme favor de escribirnos a nuestro correo electrónico gbradio@outlook.com y decirnos, me gustaría un programa de esto, me gustaría uno de esto, vamos buscando a las personas idóneas, adecuadas, para que se incorporen a nuestras filas. Nos equivocamos con 3 personas en este año, bueno, 3 programas que decíamos, vamos a tener estos 3 programas, los 3 nos fallaron. A ninguno de esos 3, no voy a decir ya sus nombres, ya lo saben ustedes, no, nunca les dijimos, se acabó, solitos se cortan. Bueno, quedará en ellos y no en nosotros. Ellos se cerraron la puerta, nosotros no les cerramos la puerta a ellos, pero insisto, vamos a dar lo mejor de nosotros, en grupo. Quiero agradecer públicamente a nuestro productor y amigo, a Enrique Cabrera, que ha hecho posible estos cambios, a esta nueva producción, a estos nuevos efectos, a estos nuevos fondos, que tengamos HD, tanto en televisión como en sonido. Mil gracias públicamente a Enrique Cabrera y a todos ustedes, que son el motivo por el cual existe GB Radio y que esperemos le vuelvan a brindar la oportunidad a Radio Tepoztlán. Les deseo, sinceramente, de corazón se los digo, que pasen una excelente Navidad. En unión de toda su familia, que tengan paz, armonía, amor, dicha, trabajo y sobre todo, lo más importante, salud. Desde ahorita me despido de ustedes, nos estamos viendo el próximo año. Los espero aquí
ese viernes 3 de enero del 2020. Pasen una increíble Navidad, un increíble inicio de año, y les recuerdo que de hoy en 8 va a haber el especial de Luisita Martínez en los horóscopos con Lu, las predicciones del 2020, el próximo viernes de 9 de la mañana a 12 del día. Un especial, no se lo pueden perder, van tanto por GB Radio como por Radio Tepozotlán. Muchas gracias, feliz Navidad y próspero año nuevo.